Oscar Ringo Bonavena fue un hombre capaz de aguantarle 14 asaltos a Muhammad Ali, de mandar a la lona al invicto Joe Frazier, pero terminó muriendo por una sola bala en la entrada de un burdel. Sí, un boxeador que parecía indestructible, que tenía 58 victorias y 44 knockouts, cayó en el lugar más inesperado. Y la pregunta es, ¿cómo pasó de pelear con los más grandes del mundo a morir en una historia de mafias, traiciones y celos? Desde el principio Ringo fue distinto. No era un boxeador serio y callado como otros, él era un show completo. No solo golpeaba fuerte, también hablaba como nadie. Le gustaba provocar, insultar, burlarse. Tenía la lengua tan afilada como los puños. Se animó a decirle a Muhammad Ali canguro negro y gallina en público. Imagina eso, Ali, que siempre humillaba a sus rivales con palabras, de repente tenía enfrente a un argentino loco que le respondía con el doble de descaro. Eso lo hacía único. Pero su historia empieza mucho antes. En Buenos Aires, en los años 50, Ringo era el típico chico de barrio problemático. No empezó en gimnasios caros, empezó en la calle. Se peleaba con cualquiera, se enfrentaba a los matones del vecindario y siempre quería demostrar que era el más fuerte. Un entrenador lo vio y dijo, este chico tiene algo especial. Lo llevó al ring y ahí salió a la luz un estilo brutal, salvaje, lleno de energía. No era elegante, no era técnico, pero pegaba duro y jamás retrocedía. Cuando empezó como profesional, ya llamaba la atención. No solo por sus golpes, sino por su personalidad. Tenía un peinado estilo Beatle y de ahí nació su apodo, Ringo. Y claro, cada vez que hablaba armaba un escándalo. Si había conferencia de prensa, todos sabían que Bonavena iba a decir algo que al día siguiente estaría en los diarios. En una rueda con Joe Frazier, por ejemplo, se puso a oler el aire y le dijo que necesitaba un baño. Nadie lo olvidaba, aunque perdiera. Y hablando de perder, cuando viajó a Estados Unidos peleó con Zora Folley en 1965 y lo derrotaron fácil. Pero Ringo no pasó desapercibido. Su mal inglés, sus frases locas y sus payasadas lo hicieron famoso de inmediato. En un restaurante se comió una tarta sin pedir permiso. En Navidad se disfrazó de Papá Noel y retó a golpes a otros santas en la calle. La prensa lo adoraba porque siempre daba titulares. No importaba si ganaba o perdía, siempre era noticia. Los mejores entrenadores intentaron domarlo. Le daban consejos, él asentía, y al subir al ring hacía lo que quería. Era como un toro suelto. Muchos decían que era pura fuerza sin cerebro, pero todos reconocían lo mismo, tenía algo que atraía a la gente. Vendía entradas, llenaba estadios, y todos querían verlo aunque fuera para reírse de lo que haría después. Y claro, también dio grandes peleas. En 1966 enfrentó a Joe Frazier y lo tiró 2 veces a la lona en el segundo asalto. Nadie lo había hecho antes. Perdió la pelea, sí, pero quedó demostrado que podía poner en problemas al campeón del mundo. 2 años más tarde volvieron a enfrentarse y Frazier le dio una paliza, tanto que la foto de Ringo destrozado salió en la portada de la revista Ring. Pero él nunca se rendía. Su noche más grande llegó en 1970, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Fue el rival elegido para el regreso de Muhammad Ali después de más de 3 años suspendido. La pelea fue durísima. Ringo aguantó 14 asaltos, hasta que Ali lo derribó 3 veces en el último y ganó por nocaut técnico. Aunque perdió, Ringo salió respetado. Había demostrado que podía estar frente al mejor del mundo y no caerse a la primera. Pero después de esa gloria, su vida empezó a tomar un camino peligroso. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Porque Ringo no terminó rodeado de cinturones y aplausos, sino en Reno, Nevada, metido con gente muy peligrosa. Allí conoció a Joe Conforte, el dueño del burdel más famoso de Estados Unidos, y cometió un error que sería su sentencia: enamorarse de Sally, la esposa de Conforte, una mujer 26 años mayor que él. Una relación que nadie se atrevía a nombrar, pero todos sabían. Una bomba de tiempo que estaba por explotar. Y en un momento te voy a contar cómo esa relación lo llevó directo a la muerte. Pero antes, si te está gustando esta historia y quieres más de estas leyendas del boxeo, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué opinas de Ringo, porque lo que viene ahora es todavía más impactante que todo lo que has escuchado hasta aquí. Cuando Ringo llegó a Reno, ya no era el mismo boxeador hambriento que había peleado con Ali o con Frazier. Ahora era un hombre que caminaba entre 2 mundos, el del boxeo y el del crimen organizado. Y lo peor es que parecía más cómodo en el lado equivocado. El Mustang Ranch no era un gimnasio, era un burdel gigantesco que funcionaba como un reino propio en medio del desierto de Nevada. Su dueño, Joe Conforte, era un mafioso de sonrisa fácil y puño de hierro, un hombre que no solo controlaba prostitutas y apostadores, también compraba jueces, policías y políticos. Allí entró Bonavena buscando una segunda oportunidad, pero encontró un laberinto del que nunca saldría. En ese lugar conoció a Sally, la esposa de Conforte. Una mujer mayor, elegante, con una personalidad fuerte. Alguien a quien nadie se atrevía a contradecir. Y ahí fue donde Ringo cometió el error más grande de su vida, no solo trabajar con ella, sino enamorarse. La relación era un secreto a voces, todos sabían lo que pasaba, pero nadie lo decía en voz alta.
Joe, el proxeneta que manejaba Reno como si fuera suyo, no estaba dispuesto a tolerar semejante humillación. Mientras tanto, Ringo intentaba mantener viva la idea de un regreso al boxeo. Decía que iba a recuperar su carrera, que volvería a pelear por un título. Pero la realidad era otra. Pasaba más tiempo en el burdel que en el gimnasio, más pendiente de fiestas, apuestas y discusiones con Sally que de entrenar. Cada día se alejaba más de la gloria y se hundía más en un terreno peligroso. Las tensiones crecían. Había discusiones violentas, escenas de celos y hasta amenazas. Una noche, cuentan que Bonavena llegó a apuntar a Joe con una escopeta descargada, solo para burlarse. Pero en un mundo como ese, las bromas no se perdonan. Conforte le dio un ultimátum: dejar a Sally o atenerse a las consecuencias. Y Ringo, terco como siempre, decidió pelear. Todo el que estaba cerca sabía que la bomba estaba a punto de explotar. Había rumores de que Bonavena y Sally planeaban escaparse juntos, incluso que hablaban de quitar del medio a Joe. Ella decía que estaba harta del proxeneta, que Ringo era su salida. Y él, cegado, pensaba que podía vencer a cualquiera, dentro y fuera del ring. Pero lo que no entendía es que las reglas del boxeo no aplicaban en el mundo de la mafia. El 22 de mayo de 1976 llegó el día fatal. Bonavena apareció en el Mustang Ranch decidido a enfrentar a quien hiciera falta. Afuera lo esperaba Willard Ross Brimer, un guardaespaldas armado con un rifle. Según testigos, Ringo intentó sacar un arma que llevaba escondida en la bota. No hubo tiempo. Un disparo bastó. Una sola bala atravesó su cuerpo y lo tiró al suelo. El hombre que había soportado la furia de los mejores boxeadores del mundo murió en segundos frente a la puerta de un burdel. El escándalo fue inmediato. ¿Cómo podía ser que una figura tan grande del boxeo argentino cayera de esa manera en Estados Unidos? Brimer, el guardaespaldas, fue arrestado, pero solo recibió 15 meses de prisión por homicidio involuntario. Muchos decían que había disparado por accidente, que solo quería asustarlo. Pero nadie lo creyó del todo. Las sombras de Joe Conforte estaban en todas partes, y la mayoría pensaba que el disparo no fue casualidad, sino un mensaje. Lo más inquietante es que, a pesar de la muerte de Ringo, Conforte salió ileso. Nunca fue condenado. Gracias a sus contactos políticos y legales, logró esquivar la justicia. Y Sally, la mujer en el centro de todo, desapareció del ojo público como si nunca hubiera existido. El único que pagó fue Brimer, el soldado de menor rango en toda la historia. En Argentina, la noticia fue un terremoto. Miles de personas asistieron al funeral de Ringo, lo despidieron como a un héroe nacional. Incluso el presidente de aquel entonces estuvo presente. Pero detrás de los homenajes había una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta: ¿quién ordenó realmente el disparo? ¿Fue un impulso de un guardaespaldas nervioso, o un plan frío y calculado de Conforte para quitar del medio a quien había osado tocar a su esposa? Lo cierto es que Bonavena, con todo su carisma, su poder y su locura, se metió en una pelea que no podía ganar. Una pelea donde los guantes no servían y donde no había jueces ni campanas para detener la sangre. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque lo que pasó después de su muerte es igual de increíble. Juicios, conspiraciones, herencias disputadas y secretos que nunca salieron a la luz. Y sí, te lo voy a contar. La bala que mató a Ringo no solo atravesó su cuerpo, también sacudió 2 países enteros. En Estados Unidos, los periódicos hablaban del boxeador argentino asesinado en un burdel. En Argentina, la noticia fue como un golpe en la cara de millones. El ídolo, el irreverente, el que había enfrentado a los gigantes, estaba muerto de la forma más absurda posible. El impacto fue inmediato. Radios, diarios y noticieros repetían la misma pregunta: ¿cómo podía ser que un hombre que resistió la furia de Muhammad Ali terminara cayendo en un prostíbulo del desierto? La prensa explotaba con titulares sensacionalistas, y en Buenos Aires la gente no podía aceptar lo ocurrido. El funeral de Ringo fue una demostración de lo que significaba para su país. Miles de personas se volcaron a las calles. El cajón, cubierto con la bandera argentina, avanzaba entre multitudes que lloraban, aplaudían y gritaban su nombre. No era solo un boxeador lo que despedían, era un símbolo. Tanto así que hasta el presidente Alejandro Lanusse se presentó, algo que mostraba que la muerte de Bonavena había superado lo deportivo y se había convertido en un asunto nacional. Mientras tanto, en Reno, el caso avanzaba de una forma muy distinta. El guardaespaldas Brimer fue acusado, pero desde el principio todo olía a farsa. La defensa sostenía que había querido disparar al aire, que fue un accidente, y los jueces lo aceptaron. 15 meses de cárcel por matar a un ídolo mundial. Ni un día más. El mensaje era claro: en Estados Unidos, la vida de Ringo valía menos que el poder de los contactos de Conforte. Y aunque oficialmente la justicia cerró el caso rápido, el murmullo nunca se apagó. Todos sabían que detrás de ese disparo había algo más. Joe Conforte tenía demasiadas razones para quererlo muerto, demasiada influencia para salir limpio. Su nombre aparecía en cada conversación, en cada sospecha, pero nunca en los papeles de un tribunal. Era como si la justicia lo protegiera. Y de hecho, probablemente así fue. La figura de Sally también quedó envuelta en misterio.
La mujer que había sido la chispa de la tragedia, la amante prohibida, desapareció de golpe del ojo público. Nadie volvió a escucharla hablar, nadie la vio enfrentarse a la justicia, nada. Como si la historia hubiera decidido borrarla de los registros oficiales, aunque todos sabían que ella estaba en el centro de la tormenta. Y mientras en Estados Unidos se silenciaba todo, en Argentina comenzaba el nacimiento de una leyenda. Para unos, Ringo se había convertido en mártir, el boxeador que se animó a desafiar a los más grandes, que se enfrentó a Ali, que peleó con Frazier y que terminó pagando caro su carácter. Para otros, su vida era una advertencia, un ejemplo de lo que pasa cuando el talento se mezcla con la imprudencia y los excesos. Sea como sea, su figura crecía. Escritores, periodistas y cineastas empezaron a ver en su historia un material perfecto para relatos, películas y documentales. La vida de Ringo ya no era solo la de un boxeador, era la de un personaje que representaba tanto la gloria como la tragedia del deporte. Pero lo más increíble es que, lejos de apagarse, el caso seguía generando preguntas. ¿De verdad fue Brimer quien decidió disparar por su cuenta? ¿Fue Sally la que empujó a Ringo a ese callejón sin salida? ¿O todo estaba orquestado por Conforte, el hombre que jamás pagó un solo día por la muerte del argentino? Y lo más sorprendente es que lo que pasó después de su muerte todavía tenía capítulos oscuros por contar, juicios millonarios, herencias disputadas, conspiraciones legales, y un proxeneta que moriría muchos años más tarde llevándose secretos que nunca reveló. La muerte de Ringo no fue el final, fue el inicio de otro combate aún más sucio. Un combate sin guantes, sin campana y sin reglas. Esta vez no se trataba de knockouts ni de títulos, sino de dinero, poder y silencios comprados. Apenas el cajón de Bonavena tocó tierra en Argentina, los abogados ya estaban en pie de guerra. Su esposa, Dora Galeán, reclamaba lo que le correspondía, la fortuna que Ringo había construido en años de golpes, sudor y sangre. Pero al otro lado estaban los tentáculos de Joe Conforte, un hombre acostumbrado a comprar jueces, fiscales y políticos como si fueran fichas de casino. Los tribunales se convirtieron en un espectáculo tan turbio como cualquier pelea clandestina. Testigos que se contradecían, papeles que desaparecían, contratos que nadie entendía. En medio de esa maraña legal, una cosa quedaba clara: alguien se estaba quedando con lo que Ringo había dejado, y no eran precisamente su familia ni sus herederos. Los diarios argentinos seguían cada movimiento con titulares que ardían. Se hablaba de millones de dólares perdidos, de cuentas ocultas en el extranjero, de maniobras financieras que ni los jueces se atrevían a revisar. La viuda de Bonavena gritaba justicia en cada audiencia, pero la justicia parecía sorda, vendida, ausente. Mientras tanto, en Reno, Joe Conforte caminaba libre, sonriente, intocable. El proxeneta que todos señalaban como el verdadero responsable nunca pasó un solo día en prisión por la muerte del argentino. Su Mustang Ranch seguía abierto, más fuerte que nunca, como si el asesinato de Ringo hubiera sido apenas un incidente menor en su imperio del vicio. Y lo más indignante fue que el único que pagó algo fue el guardaespaldas Brimer, 15 meses tras las rejas por homicidio involuntario. 15 meses por matar a un hombre que había resistido la furia de Muhammad Ali. 15 meses por borrar de un disparo al boxeador más irreverente de toda Argentina. La rabia en Buenos Aires era imposible de contener. Para los fanáticos, aquello no era justicia, era una burla. La gente empezaba a convencerse de que todo había sido un plan, que Brimer no había disparado por error, que la bala tenía nombre y apellido, y que detrás de ella estaba la mano invisible de Conforte. Lo que más alimentaba la sospecha era el silencio de Sally. La mujer que había sido la chispa de esta tragedia desapareció por completo. No dio entrevistas, no declaró, no enfrentó a la prensa. Nada. Era como si la hubieran borrado de la historia. Y ese vacío solo encendía más teorías. ¿La protegió Conforte? ¿Se arrepintió? ¿O sabía demasiado y prefirió callar para seguir viva? El caso Bonavena se convirtió en una herida abierta que nunca cerró. En cada café de Buenos Aires, en cada gimnasio de boxeo, la pregunta era la misma: ¿quién apretó realmente el gatillo? ¿Fue el dedo de Brimer o fue la orden de Conforte? Nadie lo pudo probar, pero todos lo creían. Y mientras la justicia se enredaba en tecnicismos, el mito de Ringo crecía. Porque había algo brutalmente poético en su final: un hombre que había peleado contra los más grandes, que había hecho tambalear a Frazier, que había soportado la tormenta de Ali, no cayó en el ring, cayó por la espalda, en un burdel, víctima de una bala cobarde. Ese contraste lo convirtió en leyenda. Y lo que vino después lo hizo eterno: canciones, películas, documentales, libros, cada uno alimentaba la llama de un boxeador que se negó a ser olvidado. Con los años, la figura de Ringo dejó de ser solo la de un boxeador. Se transformó en un espejo de Argentina, irreverente, orgulloso, desafiante, lleno de talento, pero también marcado por los excesos y la tragedia. En cada gimnasio del país, los entrenadores todavía mencionan su nombre. No como un manual de técnica, sino como un ejemplo de coraje. Los jóvenes boxeadores escuchan historias de cómo derribó a Joe Frazier, de cómo enfrentó al mismísimo Ali sin miedo, y aprenden que el valor no siempre está en ganar, sino en atreverse a pelear contra los más grandes. El cine también lo rescató.
Películas, series y documentales han contado su vida, porque es imposible resistirse a una historia con todos los ingredientes: gloria, humor, amor prohibido, mafia y tragedia. Ringo es un personaje de película, pero de carne y hueso. En la música, artistas lo han mencionado en letras y en homenajes. En los barrios, su apellido todavía suena en murales y charlas de café. Y en cada aniversario de su muerte, los periódicos vuelven a recordarlo, porque aunque pasen décadas, la bala que lo mató nunca logró silenciar el eco de su nombre. Lo fascinante de Bonavena es que su legado no está en un cinturón de campeón del mundo, porque nunca lo ganó. Su legado está en la forma en que vivió y en cómo murió. Fue un recordatorio brutal de que el boxeo no es solo técnica y títulos, es también personalidad, magnetismo, locura, la capacidad de que la gente no pueda dejar de mirarte. Y por eso, hoy sigue vivo. Porque Ringo representó algo más grande que una pelea, representó la rebeldía de un pueblo, la voz de los que se atreven a desafiar al más fuerte, aunque el precio sea altísimo. Su historia sigue generando debates. ¿Fue un genio incomprendido o un imprudente que no supo frenar a tiempo? ¿Héroe o advertencia? Tal vez fue las dos cosas al mismo tiempo. Y quizá eso es lo que lo hace tan inolvidable, que no encaja en una sola etiqueta, que es demasiado complejo para reducirlo a blanco o negro. Lo que está claro es que Bonavena dejó una marca imposible de borrar. Y si su vida fue como un combate, su muerte fue el último golpe que convirtió su nombre en leyenda. Y aquí, ahora mismo, si has llegado hasta este punto del video, te voy a pedir algo muy simple: suscríbete al canal. Hazlo porque historias como la de Ringo merecen seguir siendo contadas. Hazlo porque cada me gusta y cada comentario ayuda a que más personas descubran estas vidas intensas, reales, crudas. Dale al botón de suscribirse, deja tu like, y cuéntame en los comentarios qué opinas de Ringo Bonavena. ¿Fue para ti un héroe, un loco, un genio, o todo eso junto? Lo cierto es que, pase lo que pase, su historia no termina en un burdel de Nevada. Su historia sigue viva cada vez que alguien dice su nombre: Oscar Ringo Bonavena, el hombre que nunca necesitó un cinturón para convertirse en leyenda. Nos vemos en el próximo video.